es lo que le da fundamento en la democracia a la autoridad, a una autoridad? El ejercicio de la soberanía ciudadana. Son los ciudadanos los que de manera mayoritaria han depositado el respaldo a esa persona, o a que va a estar investido una autoridad, como regidor, como síndico, como diputado, como presidente de la República. Pero esa soberanía tiene que estar preservada y tiene que ser real. Esa es la diferencia, por ejemplo, de una democracia, de la soberanía que ejercía Trujillo. Trujillo hacía elecciones y había un órgano electoral y daban los resultados con una eficiencia impresionante. Sí, más rápido. Más rápido. Sí, y se contaba y habían unas urnas y unos votos ejercidos. Ahora, todo eso estaba viciado de ilegitimidad. Claro. Porque efectivamente no era un voto ciudadano libre. En este caso, la gente fue caminando libre, pero un voto muy condicionado y además unos resultados no transparentes. Era un vaciado. Entonces resulta que él podía ser legalmente proclamado presidente, como fue hecho él o sus títeres durante 30 años. Ahora, no eran legítimos. Fíjense que aquí nadie habla del asesinato de Trujillo, sino del ajusticiamiento. Porque finalmente, claro, ante un régimen así, lo que se produjo fue un ajusticiamiento, porque el ciudadano tuvo el deber, y son héroes los que lo hicieron, de reaccionar. No son asesinos, no son criminales, son héroes. ¿Por qué? Porque le pusieron fin a un régimen de fuerza que nos oprimía a todos. Entonces, asimismo, ahí se celebraban elecciones, pero eran ilegítimas esas autoridades. Bueno, nosotros estamos en una situación en la cual lo que estamos hablando es que si el proceso no es transparente, no es confiable, no es creíble, entonces las autoridades que surjan están manchadas de legitimidad. Esa es la gravedad de lo que estamos planteando. Y autoridades ilegítimas no tienen que ser obedecidas, porque carecen del fundamento, del contrato que le da el soberano, que es el ciudadano, para que él ejerza su autoridad. ¿Quién es que le da la autoridad a un presidente, a un diputado, a un senador? El soberano llamado ciudadano, que de manera mayoritaria va y vota por él. Pero si esa persona ha usurpado por medio fraudulento esa función, yo como ciudadano no le tengo que respetar en su autoridad. No la debo reconocer como autoridad. Esa es la gravedad de lo que estamos planteando. Y por eso entonces nosotros dijimos, cuando vimos que esto tomó este curso, nosotros no estamos reclamando que ganamos las elecciones, nunca hemos dicho eso. Nosotros tenemos conciencia de lo que fue nuestra participación. Ahora, lo que nosotros estamos reclamando es el respeto de la ley. Lo que nosotros estamos reclamando es que si la Alianza País sacó 12 votos, bueno, se nos cuenten 12 votos y que haya un órgano en el cual nosotros digamos, sí, sacamos 12 votos. Y si sacamos 120 votos, que haya un órgano que nos diga, ustedes nada más sacaron 120 votos y nosotros lo creímos porque fue transparente. Y si sacamos 1.200.000 votos, igual. Que sea un órgano confiable, creíble. Ahora, en la situación actual, lo que tenemos es, lo que nosotros estamos planteando, estamos exigiendo que se respete la ley. Comenzamos exigiéndole al órgano electoral que se sometiera a la legalidad, que establecía la ley electoral. No se hizo, porque no se hizo el conteo manual como planteamos. Bueno, con posterioridad a eso, después de la crisis, dijimos, volvemos, hay una salida viable, vayamos al conteo manual, lo que no hicimos antes lo podemos hacer todavía y podemos revestir el proceso de credibilidad, aunque nos tome el tiempo que nos tome, pero es mucho mejor perdernos una semana, que de hecho ya la hemos perdido, perder una semana y tener un resultado confiable y transparente, donde incluso nosotros podamos, no solamente con los delegados de los partidos, con el órgano electoral, sino hasta con veedores ciudadanos, nosotros podamos, es decir, en esta junta del distrito vamos a contar. Y yo digo lo siguiente, es tan difícil contar 4 millones de votos. Es tan, ahora, en el mundo que vivimos,
dividido eso en 156 municipios, porque no es en un solo lugar. Y en los lugares donde hubo estos cuestionamientos. Es decir, en aras de la transparencia y la credibilidad, nosotros pudimos hacer ese sacrificio y podemos hacerlo. Por eso planteamos, la única salida viable es esta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que previo a las elecciones, durante las elecciones y post elecciones, cada vez que uno va planteando el respeto a la ley y cada vez que uno plantea el fortalecimiento, que la institución juegue su papel, lo que encuentra es una negativa. Entonces, tenemos que concluir, y es lo más lamentable, que están cerrando las vías institucionales en este país para que nosotros podamos tener procesos creíbles. Cuando se cierran las vías institucionales, entonces, ¿qué nos dejan? ¿Qué camino nos están dejando como sociedad, como partido, como grupos organizados, si nos cierran las vías institucionales? Yo sostengo, en estas condiciones actuales, ir a unas elecciones es lo mismo que cuando Trujillo, se iba a elecciones con el Partido Dominicano. En las condiciones en las cuales hay un partido-estado que controla las altas cortes y que tiene una mayoría mecánica en las altas cortes, que la aplica Junta Central Electoral y en cada una de las altas cortes, y la aplica a su favor, incluso para garantizarse impunidad. En un partido que además utiliza los recursos del Estado sin ningún control ni mediación para reproducirse, y que elecciones tras elecciones repite este esquema, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con las elecciones que organizaba Trujillo con el Partido Dominicano? Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene participar en un proceso electoral? Lo pregunto de cara al futuro. Participar en un proceso electoral frente al Partido Dominicano, al nuevo Partido Dominicano, donde no hay instituciones. Yo me pregunto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Han cerrado y están cerrando las vías institucionales. Y se están reproduciendo en el poder de una manera más sutil, pero finalmente por la fuerza, porque la ausencia de libertad es finalmente una forma, después siempre será el privar la libertad y el privar que las personas puedan ejercer libremente su derecho, es una forma de ejercicio siempre de fuerza. Entonces, se reproducen bajo ese esquema. Entonces, no nos están dejando las vías institucionales. Fíjense que la oposición lo que está pidiendo es la institucionalidad. La oposición no está pidiendo, no, yo gané las elecciones. Lo que está pidiendo es respetemos la ley, fortalezcamos el sistema democrático. Nosotros planteamos, si aquí no hay, ahora, y esto es visto más allá de lo actual, si aquí no hay una ley de partidos, si aquí no hay ahora una ley de garantías electorales, si aquí no hay un mecanismo de control de los fondos públicos para que no sean utilizados en el Estado, y eso esté reglamentado, incluyendo las licencias obligatorias para los ministros, por ejemplo, que se candidatean a lo que fuera, o para los diputados o senadores que se reeligen. Si no hay unas reglas claras en eso, entonces no tiene sentido que nosotros perdamos tiempo participando en procesos electorales. Porque sería lo mismo que hacer lo que pasaba en los 30 años de la dictadura de Trujillo, que eran procesos totalmente amañados y condicionados. Bueno, es grave la situación y usted ha esbozado la salida que la parte sensata de la población espera para realmente volver a recorrer el camino perdido de la institucionalidad y garantizar una democracia funcional. Sea cual sea el resultado, porque al final, ganamos todos si hay una transparencia en los procesos. Definitivamente. Pero tenemos que actuar. A mí me quedo pensando porque yo digo, sí, yo no veo el escenario de discusión de esas cosas. Sí, ahora porque las autoridades están sordas, ciegas y mudas. Yo les digo algo, y lo digo con la misma tranquilidad con que vivo. Cuando las instituciones no funcionan, entonces tenemos que tomar las calles
para que las instituciones funcionen. Entonces, eso es lo que la mayoría, yo sé, a mí no me gusta esa vía, no quisiera que llegáramos a eso. Me gusta que discutiéramos eso, pero no veo el escenario. Pero resulta que aquí hay instituciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas, organizaciones de los sectores económicos, de los productores, y nosotros le estamos planteando, así no podemos, sin regla del juego, o regla del juego amañada, no podemos. Entonces se lo estamos planteando. Lo planteamos antes de las elecciones, lo planteamos durante las elecciones y lo estamos planteando post de las elecciones. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que dio el secretario general del PLD, reelegido ahora como senador, cuando nosotros planteamos que la Junta se sometiera a la ley? Decirle, ustedes lo están haciendo muy bien, les prometemos reelegirlo si siguen haciendo... Es decir, el primer ofrecimiento de campaña ya, como si fuera una especie de premio a los jueces del Pleno, lo hizo precisamente, y lo está haciendo el secretario general del PLD. Con esos criterios no podemos. Entonces, ¿qué camino nos dejan? Nos dejan entonces que la sociedad tenga que, por su propio... La sociedad tiene dos soluciones. O se resigna y dice, no, bueno, ya esto no hay salida, o luchamos. Y entonces, ¿qué resulta? Nosotros estamos decididos a luchar, no nos vamos a resignar. Nosotros tenemos, entiéndase bien, nosotros duramos 30 años de dictadura y llevamos 60 de transición. La transición ha sido el doble de la dictadura. Yo creo que la más larga. Bueno, y los pocos avances, vemos que hacemos avances y retrocesos. Avances y retrocesos. Ahora, este pueblo no ha dejado de luchar. Luchó durante los 12 años. Luchó contra los 8 del PRD, luchó después contra los 10. Lleva 12, 16 años luchando con todos los gobiernos del PLD. ¿Buscando qué? Ampliar la democracia, institucionalizar este país, porque es lo que está en el fondo. Nosotros lo que queremos es un país donde las instituciones funcionen, donde un regidor sea un regidor, un diputado un diputado, un senador y un presidente, donde una Junta Central Electoral sea el árbitro. Claro. Eso es lo que queremos, todo en el marco de la ley y de la Constitución. Es por eso que luchamos. Ahora, esa lucha no nos vamos a resignar, vamos a luchar. Cuando se cierran las vías institucionales, entonces tenemos que recurrir a otras vías. Y estamos dispuestos los ciudadanos a dar la batalla. Nos ha costado mucho llegar donde estamos, lo poco que hemos logrado, y no vamos a seguir permitiendo retroceder. Y en ese sentido se lo advertimos a la sociedad, y se lo advertimos a los responsables. No vamos a resignarnos a esta democracia manipulada, amañada, sin institucionalidad, donde hay un partido Estado por encima de las instituciones. No lo vamos a aceptar. Bueno, gracias. Está ahí el planteamiento. Esperamos que todo se resuelva por la mejor vía. Así mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por el bien de todos. No, necesitamos siempre la compañía de ustedes. La tendremos. Aquí estamos.